Vamos a retomar con con el tema de la clase, pues con el último tema que habíamos visto, que era óxidos, y vamos a hacer hoy el trabajito, o empezar a hacer hoy el trabajito de óxidos, ¿sí? ¿Qué nos pide? Para cada uno de estos lindos elementos, de estas lindas combinaciones, hacer la ecuación, equilibrarla, ¿sí? Indicar qué tipo de óxido es, si es óxido ácido o óxido básico, y nombrarlos por las tres nomenclaturas que vimos, ¿sí? Tradicional, UPAC y stock. ¿Hasta acá se entendió? Sí, Lo que les voy Sí, a pedir es que tengan la tabla periódica a yo mano, igual. porque para verificar cuáles son, cuando tengamos que poner los nombres, solo para cuando la tenemos que nombrar por la tradicional, yo necesito saber si el elemento tiene otros números de oxidación o valencia, ¿sí? Entonces vamos con el primero, el A. Bueno, vamos con el A. Mi computadora está no lenta, lentísima. Dice, tengo que unir el oro con número de oxidación 3. Como tengo que hacer un óxido, obviamente lo voy a unir ¿a qué? ¿A qué lo voy a unir? Chicos, si yo voy a formar un óxido, ese elemento, ¿con quién lo voy a unir? Con, a ver, sí, con el oro. con el otro oro. A ver, voy a unir el oro. ¿Con qué elemento si voy a formar un óxido? ¿El óxido qué era? ¿La unión de qué cosa? -2 Sí, ¿Con -2 a quién? al óxido, Al al ox- oxígeno. al oxígeno. sí, bueno, el oxígeno, Muy bien. sí, sí. Y si vieron en el apunte teórico que les di, para formar cualquier óxido, sea óxido ácido o óxido ácido, se ponía el elemento que no era oxígeno, Y pones abajo de un ese 2 elemento el número de valencia o de oxidación del oxígeno, el oxígeno y el número de oxidación o valencia del otro elemento. Ponía el elemento que no es oxígeno con el número de oxidación del oxígeno y el oxígeno con el número de oxidación del otro elemento. ¿Se entendió? ¿Cómo puse los numeritos de ahí abajo? Bien, Sí. calculo que sí. Entonces, lo único que nos falta ahora es equilibrar o balancear la ecuación, es decir, yo tengo que tener la misma cantidad de átomos de un lado de la reacción y del otro lado de la reacción. ¿Sí? Yo voy a empezar mirando, ¿sí? Mi oxígeno. Yo acá tengo 3 oxígenos y acá tengo 2 oxígenos. El múltiplo común entre 2 y 3 Los átomos, era 6. sí. O sea que el elemento Entonces, yo hay tengo que tres. multiplicar a este 3 por 2 para llegar a 6. Lo pongo acá. Y tengo que multiplicar por 3 a este 2 para llegar a 6. Y lo único que nos queda es ver. Sí,
Una pregunta, el video, ¿cuándo lo subís? De ahora que no lo grabás. Y en estos días voy a tratar de subirlo como tarde el fin de semana. ¿Ustedes les molesta que yo les publique un video el fin de semana? Porque yo generalmente cuando lo hago el fin de semana, lo pongo o lo termino el viernes a la noche, lo que hago es ponerle fecha de publicación el lunes a primera hora. Si a ustedes no les molesta recibir un video un sábado, yo se los publico un sábado. A mí Sí, publicalo el sábado. Sí, porque generalmente yo trato de más o menos mantener el tema del orden de clases, el horario laboral por ustedes, porque después ya me pasó que un padre se quejó, entonces opté por no mandar nada fuera de fecha y día. ¿Sí? Yo sé que ustedes están acostumbrados, yo recibo trabajos de alumnos a cualquier hora y cualquier día, y a mí no me molesta, pero hay padres que sí les molesta recibir tareas fuera del horario de clases. Por eso vieron que casi todas las publicaciones de ustedes son a la mañana, ¿sí? El día de clases a la mañana, y los videos es el primer día de la semana a la mañana. Bueno, sigamos entonces. Lo único que me faltaba era ver qué pasaba con el oro. El oro tenía un 2 adelante y un 2 abajo. 2 por 2 es 4. Y acá solo hay uno. Entonces directamente pongo el 4. Si mi lápiz, ahí está lento, no sé Bien, ¿qué nos falta? Ya le hicimos la ecuación, hicimos la reacción de formación, ya la equilibramos. Me faltaría tipo de óxido. ¿El oro es metal o no metal? No, es metal. Es metal. metal. Entonces, si es un metal, este va a ser un óxido ¿de qué tipo? Óxido ácido. Muy bien, va a ser un óxido básico. Y ahora hay que nombrarlo por la nomenclatura. Tradicional. UPAC. Y esto. Vamos a ir a la tabla periódica para la tradicional y vamos a averiguar cuántas valencias tiene el oro. A mí acá en la tabla figura que el oro tiene valencia. ¿Sí? Voy acá. El oro tiene valencia 1, 3. Está actuando con la valencia 3, que es la mayor. Y cuando tiene dos valencias, se ponían al final de la palabrita oso e ico. Oso cuando era la valencia de menor tamaño, e ico cuando era la mayor. Entonces, este va a ser óxido áurico. ¿Sí? En la tradicional cambia el prefijo, ¿sí? En vez de oro, en vez de óricos, es áurico, ¿sí? Bien. UPAC. ¿Qué me decía UPAC? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía que tener en cuenta para la UPAC? Tenía que tener en cuenta de la cantidad de oxígenos. Muy bien. Como tengo 3 oxígenos, es trióxido Sí, porque de... ¿Cuántos oros hay?
¿Cuántos oros? Eh, Tengo 2 termina en oros. 11. Entonces va de di oro. Y la de stock era la más fácil. Óxido de oro. Y entre paréntesis, ¿qué tenía que poner? 3. Un número romano. 3 en números romanos. Perfecto. Ahí tenemos completito el punto A. Vamos con el C. Continuemos. Dice yodo con número de oxidación 3. Con una oxidación 3. Obviamente que es más el oxígeno. Más oxígeno. Que tiene su número de oxidación 2. Y va a formar primero el yodo, después el oxígeno. La valencia del oxígeno la voy a poner en el yodo y la valencia del yodo la voy a poner en el oxígeno. Vamos a contar los átomos de oxígeno. Acá tengo 3, acá tengo 2. El múltiplo común entre 2 y 3 es 6. Es decir, que en el lado de los productos voy a tener que multiplicar por 2. Y en el lado de los reactivos voy a tener que multiplicar por 3. Vamos a contar ahora cuántos yodos hay. 2 por 2 es 4. Entonces voy a agregar, como en el otro lado, en los reactivos tenemos solamente un yodo, vamos a agregar el 4. Ahora, ¿el yodo es un metal o un no metal? No metal. Un no Metal. metal. No metal. Por lo tanto, este óxido Sí, es un metal. es Así que es ácido. óxido, Perfecto. ácido. Vamos con las nomenclaturas. Tradicional, UPAC, stock. Para esto yo voy a necesitar saber cuántas valencias o números de oxidación tiene el yodo. ¿Sí? El yodo, si yo me fijo en la tabla periódica, tiene 1, 3, 5 y 7. Como tiene 4 valencias, la primera sería hipo-oso, la segunda oso, la tercera ico y la cuarta per-ico. Bien, nosotros tenemos esta, actuando con el número de valencia 3, que sería la segunda, es decir, que va a ser yodoso, ¿sí? Con la terminación oso. Bien, les dejo a ustedes que me dicten cuáles son la de UPAC y la de stock. Profe, te digo el OPAC Dale. es
trióxido de yodo, algo así. Ahí, esperen que me di. Bueno. Perfecto. ¿Y alguien que me diga la de stock? Stock es, a ver, óxido de yodo 3. Perfecto. Bien, tenemos el bromo con número de oxidación 1 más el oxígeno con número de oxidación 2. Bromo, oxígeno. Al bromo le voy a poner el número de oxidación del oxígeno y al oxígeno el numerito de oxidación o valencia del bromo. Recuerden que el 1 no hace falta ponerlo en la parte de producto, ¿sí? Entonces, vamos a contar oxígenos. Es muy parecido, chicos. Lo vamos a hacer rapidito porque se parece a cuando trabajamos. Van a ver que las formas de balancear se van pareciendo unas a otras, ¿sí? El C es tal cual como hicimos el A, porque tiene el mismo número de oxidación, que el oxidación 3, y el D tiene el mismo número de oxidación que el B que hicimos, ¿sí? Entonces, acá yo tengo un oxígeno, acá tengo 2, el denominador común es 2, por lo tanto, acá multiplico, en los productos multiplico por 2, en los reactivos por 1, que no hace falta ponerlo, Y y el adelante, bromo tengo 2 por 2, 4, pongo un 4 acá, adelante. ¿sí? Recuerden que nosotros estamos trabajando con los elementos, con el único elemento que nos pusimos de acuerdo y decimos es diatómico, es decir, que aparece con el numerito 2 como molécula, estamos trabajando solo con el oxígeno, pero hay otros elementos diatómicos que no los estamos tomando en consideración, como por ejemplo el bromo, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que lo encuentro en la naturaleza solito. Yo les había mencionado en la clase anterior sobre los elementos diatómicos. Se los había escrito, me parece, en un video. Pero bueno, lo vamos a dejar así. ¿El bromo es un metal o un no metal? No metal. Un no metal. Entonces, ¿es un óxido? No metales. ¿Óxido ácido o básico? Ácido. Ácido. Gracias, hijo. Y vamos con las nomenclaturas. ¿Quién se anima? El bromo, para que sepan, tiene valencias 1, 3, 5, 7 y está actuando con la valencia 1. Entonces va a ser hipo oso. Sí, y por. Sí, y por. Hipo En este caso se puse hipobromoso. bromoso, muy bien. Y la de IUPAC, Monóxido de yodo. monóxido de yodo, perfecto.
De diodo no, porque es dibromo. Ahí está. Diodo amarillo. Y la de stock. Lo digo yo, profe. Dale. Óxido de bromo es 1. Muy bien. Bien. ¿Estamos, chicos? Sí. Vamos a hacer Sí. por lo menos uno más. Bueno. Tengo el azufre con número de oxidación 4 y lo voy a unir al oxígeno con número de oxidación 2. Me va a quedar azufre, oxígeno, el número de valencia del oxígeno se lo pongo al azufre, la valencia del azufre se la pongo al oxígeno. Ojo acá, ven que me quedó 2 y 4. Cuando yo puedo simplificar estos numeritos que quedaron ahí abajo, lo tengo que hacer, ¿sí? Ven que el 2 y el 4 son múltiplos de 2, así que yo puedo simplificar por 2. Acá me queda un 1 y acá me queda un 2. Entonces, este óxido me va a quedar, en definitiva, así, ¿sí? Y van a ver que tengo 2 oxígenos de un lado, 2 oxígenos del otro, un azufre y un azufre. La ecuación en sí me quedó balanceada. Acá no tengo que hacer mucho más. Lo único que me falta es que me indiquen ustedes si esto es un óxido ácido o un óxido básico. Es un óxido ácido. ¿Ácido? Sí. Muy bien. Sí. Y vamos con los nombres. El azufre Pero no hacemos tiene la cuenta valencia ahí. 2, 4 y 6. Y está actuando con la valencia del medio, con la 4. ¿Se acuerdan cómo era la nomenclatura cuando teníamos 3 valencias? Empezábamos por, esto era hipo, oso, Yo puse, a ver cuál estamos, yo puse sufroso, profe. muy bien. En realidad es sulfuroso, pero está bien, porque pusiste bien, ibas bien orientado. El tema es que faltan algunos prefijos que los vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero lo que yo me voy a fijar es que tengan el oso, ¿sí? Óxido sulfuroso. Y en la de UPAC, Dióxido de azufre. dióxido de azufre, muy bien. Y en la de stock, Óxido de azufre. Azufre 4. perfecto. LF, cloro con número de oxidación 5. Más oxígeno con número de oxidación 2. Profe, ¿Sí?
¿Por qué no hiciste la cuenta de la E? ¿Cómo? La cuenta de la E. La cuenta De la E que es del... del anterior. Sí, la E. Ah, ahí te lo agrego. Mira, Porque yo la hice y no, pero no sé si tengo que borrarlo. mira, acá tengo dos oxígenos Sí. y acá tengo dos oxígenos. Por lo tanto, ya están igualados. Ah, Y acá tengo un azufre y acá tengo un azufre. Por lo tanto, también están igualados. sí. ¿Se entendió? Así que no, Por sí, eso así no que lo no había tengo. hecho. Ah, bueno. Gracias. Bien, esperemos la última campanada del reloj. Ahí está, así seguimos. Tenemos cloro, oxígeno, la valencia del cloro va en el oxígeno, la valencia del oxígeno va en el cloro. Ahora vamos a balancear. Acá tengo 5 oxígenos y acá tengo 2 oxígenos. ¿Cuál es el múltiplo común entre 2 y 5? 10. 10. 10, exactamente. Entonces, a este 5, al de los productos, lo tengo que multiplicar por 2 para llegar a 10. Sí. Y a este 2 de los reactivos lo tengo que multiplicar por 5 para llegar a 10. 5 para llegar a 10. Y el cloro voy a tener 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces, como de este lado solo tengo un cloro y tengo que llegar a 4, voy a tener que multiplicarlo por 4. Bien. Entonces, mi cloro, ¿es un metal o un no metal? Metal. ¿Cómo? No metal. No No metal. metal. No metal. Entonces es un óxido. Es óxido ácido. Ácido. Bien. Vamos con las nomenclaturas. Recuerden que el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Está actuando con la valencia 5, es decir, la tercera valencia. Con la primera valencia era hipo-oso, con la segunda oso, con la tercera es ico. Entonces, ¿cómo se llama este óxido? Por la tradicional, ¿cómo se llama, chicos? Sí, el tradicional lo hice mal y no me acuerdo. ¿Cómo? Óxido clórico. Muy bien. Óxido clórico. Por la UPAC tengo 5 oxígenos. El prefijo de 5 es penta. Pen, óxido de dicloro. Y el último, y así terminamos, ¿cómo se llama? Óxido de cloro 5. Perfecto. Sí, óxido cloro 5. Cloro 5.